Perashat Vahi. En esta perashá lo llaman a Yosef por su parte y a Jacob. Le dicen: escuchame, Yosef, tu papá está muy enfermo. ¿Querés recibir la verajá? Está en las últimas. Viene Yosef con sus hijos, sus dos hijos, para recibir la verajá de su papá Jacob. Viene Yosef con Menashe y Efraim. Cuando lo ve a Jacob, pregunta: Miele, le pregunta a su hijo Yosef: ¿quién son estos? Yosef le contesta: Banayem, Mayanatan y Elohim Beze. Estos son mis dos hijos que Hashem me dio acá en Mitzrayim. La pregunta es: ¿cuál fue el diálogo entre Jacob y Yosef? ¿Acaso Jacob no sabían que eran los hijos de Yosef? ¿Y qué contesta Yosef? Estos son mis hijos. Este fue el diálogo. Dice Rashi que Jacob, cuando preguntó: Miele, ¿quién son estos?, se refirió a la descendencia que iba a salir de estos hijos. Él vio más allá de los hijos de Yosef. Él vio que la descendencia de Yosef iban a salir reyes, reshaim, reyes perversos, que iban a hacer el mal, que iban a conducirse por el mal camino. Por eso preguntó Jacob: ¿quién son estos que no se merecen la verajá? ¿Qué contestó Yosef? Banayem, estos son mis hijos que me dio Hashem acá en Mitzrayim. Quisiendo decir a Jacob: papá, vos tuviste a tus hijos en Israel. En Israel están en otro nivel de Kedushá. Yo lo tuve acá en Mitzrayim, en Egipto, con toda la influencia de la tumá, de la impureza. Es distinto, tenés que entender que hay una diferencia. Estamos en otro nivel, tenemos otras influencias. Cuando escucha esto Jacob, entiende y dice: tenés razón, Yosef. Kajem Naelai, Babarejem. Tráemelos a mí, que le voy a dar verajá. Entendió Jacob que no es lo mismo crecer en Israel, en cuna de oro, que crecer en Mitzrayim, donde están todas las influencias de Tumá. Esto es una enseñanza para nosotros que vivimos entre los Goim. De repente tenemos otras influencias. Quizás si vivíamos en Israel iba a ser distinto, pero cada esfuerzo que hacemos acá, cada mitzvah que hacemos acá vale mucho más que si vivimos entre Kedushá, vivimos en Israel, vivimos al lado de Rabbanim. Eso tenemos que saber. Las mitzvot acá son distintas a las mitzvot que hacen o que hace gente que vive en Israel o que hace gente que vive dentro de Kedushá. Se cuenta sobre Rabbi Jaim Vital. Él estudió con el Arizal. El Arizal le decía: vos tenés una llama muy grande, le decía todo el día a Rabbi Jaim Vital. Una vez a Rabbi Jaim Vital le preguntó: ¿cómo decís que yo tengo una llama muy grande? Si yo sé lo que eran los Tanaim, la época de la Gemara, la época de la Mishnayot. Ellos estudiaban mucho más, cumplían mucho más mitzvot. ¿Por qué me decís que yo tengo una neshama muy grande? Le dijo el Arizal, le contestó: sabelo, que vos acá lo que haces en esta generación es incomparable a lo que hacían en la generación de la Mishnayot, en la generación de la Gemarot. Ahora cada esfuerzo es mucho más grande, porque la influencia negativa que tenemos estos años es mucho más fuerte. No es lo mismo ahora ser un tzaddik, ahora portarse bien, conducirse en el buen camino, de que en la generación de Moshe Rabbenu, en la generación del Bet HaMikdash, en la generación de los Tanaim. Ahora vale mucho más. Tenemos que valorar lo que tenemos. Para terminar, quiero contar un maasé sobre un jajá muy grande, se llamaba Rabbi Shalomi Barzan. Cuando era un abre joven, se enfermó muy grave y estaba una epidemia que hubo en su momento y estaba a preste de irse de este mundo. Y dice que una vez estaba durmiendo y soñó como que ya en el Shamayim dijeron que ya este tzaddik ya tiene que irse de este mundo. Cuando de repente vino un rab, una apariencia así, con barba, dice: déjenlo en el mundo, déjenlo todavía en el mundo, no lo vamos a sacar del mundo. Porque miren cómo estudia Torah, tiene zehut, tiene mérito de quedarse todavía, ¿por qué lo quieren sacar? Cuando escuchó esto, había un fiscal, dice: sí, pero ¿cómo estudia? ¿Eso se llama estudiar? Dice: mirá cómo estudia poco, no es nada que ver lo que tiene que estudiar. Lo que estudia y lo que tiene que estudiar. Cuando este jajam escuchó esto, dice: sí, pero miren la generación que vive, es una generación mucho más difícil de estudiar. Tienen que entender la diferencia. Cuando escucharon eso dijeron: tiene razón.
vamos a devolverlo a la vida. Y salió este Rab Shalom Barzán, revivió, se curó de la epidemia que tenía, se curó de la enfermedad que tenía y pudo vivir muchos años más. Sepamos valorar donde estamos viviendo, la generación que estamos viviendo, la influencia que tenemos. Las mitzvot son mucho más, traen mucho más najatruach para Hashem. Y Hashem nos va a mandar verajá y atzlajá. Shabbat Shalom, Mevorach.